Edward Brown, el director y la escena. Capítulo 12. El teatro de la crueldad de Artaud. En febrero de 1925, Artaud le envió una carta pública al director de la Comedia Francesa, que comenzaba así: Señor, usted ha infectado las páginas de los diarios durante demasiado tiempo. Su burdel es demasiado acaparador. Ya es hora de que los representantes del arte muerto dejen de ensordecernos. La tragedia no necesita de un Rolls Royce, ni de joyas de prostitutas. Basta de idas y venidas en su burdel estatal. Nosotros vamos más allá de la tragedia, piedra angular de su viejo y envenenado cobertizo. Y por lo demás, vuestro Molière es un charlatán. Pero no se trata solo de la tragedia. Nosotros negamos a su organismo alimenticio el derecho de representar cualquier obra pasada, presente o futura. En octubre del año anterior, Artaud se había aliado al movimiento surrealista, cuyo propósito era destruir todo sistema existente, social, político, religioso, filosófico y estético, y alcanzar una liberación total del espíritu a través de la futura fusión de estos dos estados, el sueño y la realidad, aparentemente tan contradictorios, en una especie de realidad absoluta, una suprarrealidad. Visto desde esta posición privilegiada, no había ningún teatro francés al cual no pudieran atribuírsele las acusaciones que Artaud le había hecho a la comedia francesa. Desde que los primeros dramas surrealistas, como Los pechos de Tiresias de Apollinaire y el ballet Parade de Cocteau y Satie, fueron estrenados por primera vez en 1917, se habían hecho intentos esporádicos para revivir el espíritu de Jarry y para minar la compostura de la escena francesa, pero nada se aproximaba a la transformación revolucionaria que ahora intentaban los surrealistas. En 1926, Artaud escribió un panfleto introductorio al teatro Alfred Jarry. El tipo de ilusión que intentamos crear no se apoya en el mayor o menor grado de verosimilitud de la acción, sino en el poder comunicativo y de realidad de esta acción. Por medio de este acto, cada espectáculo se transforma en un evento. El público tiene que sentir que una escena de sus vidas se está representando frente a ellos, una escena verdaderamente vital. En una palabra, le pedimos a nuestro público que se una, interior y profundamente, a nosotros. La discusión no es nuestro proyecto. Cada producción que realizamos la hacemos con total seriedad. El público debe ser convencido de que podemos hacerlo gritar. La experiencia directa del teatro de la cual hablaba Artaud era bastante limitada. Su primera oportunidad como actor la tuvo a la edad de 24 años, en 1921, cuando Luc Nepot le dio un papel en el Teatro de la Obra. Posteriormente hizo numerosos papeles secundarios, principalmente con Charles Dullin y Georges Pittoeff. Curiosamente realizó los papeles de El primer místico en el Teatro de Títeres de Bloch en 1923 y El apuntador en su reestreno de 6 personajes en busca de un autor de Pirandello en 1924. Ambas obras constituían el tipo de evento que Artaud posteriormente intentaría llevar a escena en el Teatro Alfred Jarry. En el cine, Artaud tuvo más éxito, actuando en más de 20 películas entre 1922 y 1935, especialmente en la legendaria película de Abel Gance, Napoleón, en el papel de Marat, y en la de Dreyer, La pasión de Juana de Arco. El Teatro Alfred Jarry fue fundado a fines de 1926 por Artaud y 2 escritores más, Robert Aron y Roger Vitrac. Este fue concebido como una sociedad para la representación ocasional de espectáculos, dándose un total de 8 obras entre 1927 y 1929 en 3 teatros distintos, y normalmente con solo un ensayo previo en el teatro. El primer programa, del cual se dieron 2 representaciones en junio de 1927, comprendía 3 obras, una de Artaud, otra de Aron y otra de Vitrac. La contribución de Artaud se tituló Acidez estomacal o La madre loca, cuyo texto se ha perdido, pero que Artaud describió como una obra lírica, la exposición cómica del choque entre el teatro y el cine, y que según un crítico presentaba a un joven en la oscuridad total, moviendo una silla hacia adelante y hacia atrás, profiriendo frases misteriosas mientras realizaba esta acción. El joven muere. Luego, una reina pasa a su lado y también muere, y otros personajes que pasan también mueren. Con respecto a Quigon, de su compañero Aron, todo lo que sabemos es que fue escrita y producida deliberadamente para aguijonear a la gente. La obra de Vitrac, Los secretos del amor, en 5 actos, fue descrita por Artaud como una obra irónica que escenificaba físicamente la desconfianza, el doble aislamiento, los pensamientos eróticos y criminales
latentes en la mente de los amantes. Un sueño real encarnado por primera vez en el escenario. La acción se concentra en eliminar las diferencias entre la ilusión y la realidad, tanto en la obra misma como en la relación entre representación y público. La representación se llevó a cabo en una serie compleja de escenografías múltiples en el escenario y en una caja suspendida sobre este, y a su vez incorporó a varios espectadores, donde uno de ellos murió del último disparo de los muchos que se habían disparado esa noche. Las varias decenas de personajes incluían Lloyd George, Mussolini, el autor, el empresario de teatro y varios fantasmas, niños y perros. Roger Vitrac, según un crítico, resumió así su objetivo: producir cierto estado de tensión en el público. En el momento mismo en que el público crea haber comprendido, hay que mostrarles lo contrario. En otras palabras, se trataba de la antigua estrategia del grotesco, iniciada hacía tiempo por Wedekind, Bloch, Apollinaire y por el mismo Alfred Jarry. Aunque las dos representaciones tuvieron una excelente asistencia, la elegante audiencia reaccionó con una indulgencia cortés, y los críticos compararon negativamente el evento con el espectáculo producido por Ubu 30 años antes. 6 meses más tarde, Artaud y sus aliados iniciaron otro ataque en un programa doble que consistía en el estreno parisino de la película La Madre, de Pudovkin, la cual escogieron por haber sido prohibida por el censor, conjuntamente con un acto original de un famoso autor, incluido con el permiso de este, basados en el principio de que toda obra publicada es propiedad pública. Este acto era el acto tercero de Partage de Midi de Claudel, actuado groseramente y seguido de una denuncia a Claudel, quien era el embajador francés en los Estados Unidos, hecha desde el escenario por Artaud, acusándolo de miserable traidor. En junio de 1928, Artaud llegó a la escena la primera producción francesa de Sueño de Strindberg, quien al escribirle en 1901 sin conocer a Freud, había empleado notables imágenes concretas para representar el funcionamiento del inconsciente. La elección de esta obra fue una elección lógica y evidente para Artaud. En 1927 escribió en uno de sus manifiestos: lo que nos gustaría que relumbrara y triunfara en el escenario es todo aquello que es parte del misterio y de la fascinación magnética de los sueños, las capas ocultas de la conciencia, todo lo que obsesiona nuestra mente. El elenco reunido para Sueño fue de una calidad inusitada, pero por necesidad la producción de Artaud era bastante simple y no hubo ningún esfuerzo por realizar los complejos cuadros indicados en el texto. En vez, Artaud se apoyó en los actores, en el vestuario, en los accesorios cuidadosamente escogidos y en los efectos irreales de iluminación. Ambas representaciones estuvieron plagadas de escándalos que no tenían nada que ver con la obra misma. A la noche del estreno, el 2 de junio de 1928, asistió lo más granado de la alta sociedad, incluyendo a los embajadores de Suecia y Dinamarca y numerosos representantes de la prensa internacional. La representación, desde su comienzo, fue interrumpida por un grupo de 30 surrealistas que se habían sentado en las butacas frente a la orquesta, protestando por la relación de los renegados Artaud y Aron con el capitalismo sueco. Artaud salió al escenario alegando que él había aceptado llevar a la escena a Strindberg con ayuda económica sueca solamente porque el mismo Strindberg había sido exiliado por esa misma sociedad, pero los surrealistas permanecieron escépticos y amenazaron interrumpir la segunda representación una semana más tarde. Artaud y Aron recurrieron a la policía para que los protegiera, lo cual condujo a que André Breton y varios otros fueran arrestados cuando quisieron entrar al teatro. El teatro Alfred Jarry fue condenado por los surrealistas por traición y al poco tiempo después Robert Aron se retiró de la compañía. El entusiasmo de Artaud era infatigable. Posteriormente elaboró un proyecto de producción para la Sonata de los Espectros, que a pesar de no haberse realizado, constituyó una originalísima lectura de la obra. Según Artaud, la Zona de los Espectros solo muestra lo conocido, aunque oculto y no a la vista. En esta obra, lo real y lo irreal se fusionan exactamente como sucede en la mente de una persona cuando se está quedando dormida o cuando cree que está despertando. Cada uno de nosotros ha vivido y soñado todo lo que revela la obra, pero lo hemos olvidado. La producción proyectada por Artaud pretendía fusionar las divisiones entre lo real y lo imaginario con voces que cambiarían de tono arbitrariamente, superponiéndose las unas a las otras, congelando abruptamente actitudes y gestos, iluminando el cambio, lo descompuesto, dando repentinamente una importancia desacostumbrada al detalle, personajes desvaneciéndose moralmente, dejando que dominen los ruidos y la música, y los seres reemplazados por dobles inertes, tomando la forma de un maniquí que repentinamente toma su lugar. La última producción del teatro Alfred Jarry fue la obra de clase media en 3 actos,
Víctor o Los niños al poder, de Vitrac, la cual fue representada el 24 y 29 de diciembre de 1928 y el 5 de enero de 1929. Víctor también era, en un sentido más amplio y significativo, una obra de sueño, en la medida que representaba estados concretos y ocultos de la mente. Su estilo es particularmente semejante al de Jerry, aunque la escenografía era manifiestamente realista. La acción tiene lugar en la casa de la familia Paumel entre las 8 y las 12 de la noche del 12 de septiembre de 1909 y atañe a los Paumel y a sus amigos, los Magnot. El motivo es el 9º cumpleaños de Víctor Paumel, un niño hiperinteligente, quien en el curso de la obra crece de 6 pies a 6 pies y 7 pulgadas. Víctor, confabulado con Esther, la hija de 6 años de Magnot, expone con un ingenio magistral los escándalos matrimoniales y las obsesiones secretas de los adultos. Monsieur Magnot es empujado a ahorcarse en el mástil del balcón. Víctor muere en el segundo mismo de su cumpleaños. Finalmente, el adúltero Charles Paumel y Émile Magnot se dan un tiro, en el mismo momento que entra Lily, la empleada, diciendo mientras se cierran las cortinas: pero esto es un drama. Además hay otro personaje, la hermosa y misteriosa visitante Ida Mortemart, quien sufre de una incapacidad crónica, no pudiendo controlar sus estruendosos pedos. Después que una actriz se retiró espantada, Artaud le explicó a su sucesora que esta enfermedad significaba la sórdida intrusión de la materia en el reino de la belleza espiritual. La mayoría de los críticos reaccionaron con su acostumbrada actitud paternalista hacia Artaud, aunque algunos objetaron las calumnias de la obra contra el ejército, contra el patrimonio francés y contra la vacía institución de la familia. El único detalle significativo observado en la producción fue el dispositivo para colgar marcos de cuadros vacíos frente al escenario, colocando a la audiencia en una posición de espías de la escandalosa conducta de los Paumel. El ataque frontal de Artaud a la sensibilidad burguesa, al igual que antes, fue fácilmente esquivado por el público. Esto llevó a que él y Vitrac terminaran su asociación. Artaud continuó buscando apoyo económico para varios proyectos, incluyendo una versión de Ubu puesta al día, Wojciech de Wagner, Tiestes de Séneca y La tragedia del Vengador de Tourneau, pero fracasó y el teatro Alfred Jarry dejó de existir. Durante los próximos 6 años, Artaud no trabajó en el teatro y se las arregló para vivir haciendo papeles esporádicos para el cine, dando conferencias o escribiendo. La mayoría de los ensayos y cartas que constituyen El teatro y su doble, publicado en 1938, datan de este periodo. Comenzó a elaborar su idea del teatro de la crueldad hacia 1932. En El teatro de la crueldad, el primer manifiesto, escribe: el teatro no volverá nunca a ser el mismo, esto es, a constituir un medio de verdadera ilusión, si no le proporciona al espectador precipitados verdaderos de los sueños, donde su gusto por el crimen, sus obsesiones eróticas, su salvajismo, sus quimeras, su sentido utópico de la vida y de las cosas, incluso su canibalismo, se desborde, no ya en un nivel supuesto ilusorio, sino en un nivel interior. Su noción de crueldad atañe entonces a la necesidad de confrontar al hombre con los peligros inherentes a su propia naturaleza, los cuales no pueden ser alterados. Es en este sentido que afirma: no somos libres y el cielo aún puede caérsenos encima. Por sobre todo, el teatro está hecho para enseñarnos esto. Sin embargo, Artaud no considera esto ni como una resignación pasiva ni como una intención de racionalización, sino más bien como un desafío y una celebración. El teatro, al obligarnos a vernos como somos, al hacer que las máscaras caigan y al divulgar las mentiras de nuestro mundo sin objetivo, sin sentido y bifacético, renace la tediosa y ahogante materialidad, la cual incluso reprime el más claro testimonio de los sentidos y le revela colectivamente al hombre sus poderes obscuros, su fuerza oculta, exhortándolos a asumir una posición más noble, más heroica ante el destino que la que hubieran asumido sin él. Por esta razón, Artaud rechazó tanto la mesura como la nobleza de Sófocles y la psicología introspectiva de Shakespeare en favor del sentido del vértigo cósmico expresado por el dramaturgo romano Séneca y por las tragedias sangrientas de Ford, Turner y Webster. Estaba dispuesto a arriesgarse ante lo remoto de esa época y sus costumbres, en aras de su poder elemental eterno, que él se proponía invocar por medio de una experiencia teatral total. En el terreno de la innovación teatral, Artaud reconocía los logros del teatro ruso y alemán. Sin ninguna duda había escuchado hablar de los espectáculos de masas representados en Moscú y Petrogrado a comienzos de los años 20, y sin duda tuvo oportunidad de ver la obra de Meyerhold y Tairov, cuyas compañías habían visitado París. Con respecto a Reinhardt y a Piscator,
Artaud conocía sus respectivas obras cuando visitó Berlín en 1932. Sin embargo, quizás la influencia más grande la recibió de la Exposición Colonial Parisina en 1931, al ver la danza-drama berlinense, la cual discute detalladamente en El teatro y su doble. Pero por sobre todo, lo que más le impresionó de aquella fue su independencia con respecto al lenguaje verbal. En las producciones del teatro berlinense, uno recibe la impresión de que los conceptos primero chocan con los gestos, estableciéndose en la totalidad de las imágenes visuales y auditivas como si fueran pensamientos en un estado puro. Resumiendo, debe haber existido algo como una condición musical para producir esta escenificación, donde todo lo imaginado por la mente es solo una excusa, una virtualidad cuyo doble produjo esta intensa escenografía poética, este lenguaje espacial de múltiples matices. El lenguaje del teatro berlinense, como lo ha señalado Grotowski, era para los berlinenses mismos probablemente mucho más específico y concreto en significación que lo que se imaginaba Artaud. Sin embargo, este no debe disminuir el impulso que este le provocó. Al año siguiente le escribió una carta a Jan Pohlmann, donde elaboraba su idea del teatro de la crueldad. Le he añadido otro lenguaje al discurso y estoy intentando restaurar su antigua efectividad mágica, su efectividad hechizadora, integral al discurso y cuyo potencial misterioso se ha olvidado. Cuando sostengo que no llevaré a la escena una obra escrita, quiero decir que no actuaré obras basadas en la escritura o en las palabras. En las obras que intento llevar a escena, la parte predominante será más bien lo físico y esto no puede ser determinado o escrito en un lenguaje verbal normal. Incluso las partes escritas o habladas serán representadas de manera diferente. Esto condujo a Artaud a asumir invariablemente la función de autor, o como le escribió en una carta a André Gide, de creador o investigador de una realidad teatral que es absoluta y autosuficiente. Artaud había llegado al mismo punto que Craig y Piscator o Meyerhold en 1926. Este último se definía como autor-productor para expresar la amplitud de su readaptación del inspector del gobierno de Gogol. No fue sino hasta 1935 que Artaud pudo asegurar el respaldo económico para su largamente proyectado Teatro de la Crueldad. Su objetivo eventual era llevar a la escena su guión La Conquista de México, el cual narraba la derrota de Moctezuma por Cortés y la posterior masacre de las fuerzas españolas. Artaud se sentía atraído por este episodio porque revivía el enraizado engreimiento europeo de una forma cadente, inexorablemente sangriento y nos permite destruir su propio concepto de supremacía. Ronald Hyman ha señalado que en un aspecto la concepción de Artaud se asemejaba sorprendentemente a la formulación brechtiana del teatro épico. La Conquista de México escenifica acontecimientos en vez de hombres. Los hombres serán puestos en el lugar que les corresponda en relación a sus emociones y psicología, interpretadas como el surgimiento de ciertas fuerzas a la luz de los acontecimientos y del destino histórico donde realizaron sus acciones. La Conquista de México se aplazó para dar lugar a la versión artudiana de los en sí, de lo cual se esperaba que sirviera como introducción a alguna de las ideas del teatro de la crueldad y que a su vez contribuiría a recaudar dinero para el proyecto mexicano, mucho más complejo y visionario. A primera vista, la elección que hace Artaud para la tragedia en verso de Shelley, Los Cenci, como base para su propia obra, puede resultar sorprendente, puesto que Shelley obtiene sus efectos particularmente de las imágenes poéticas y de la retórica más que de la acción directa. Sin embargo, lo que atrajo intensamente a Artaud fue el tema, el cual pudo documentar en su profundidad su lectura del relato detallado que hace Stendhal de los acontecimientos mismos. Este relato había sido publicado en 1937 en sus Crónicas italianas. En una carta a André Gide escribió: «Me atrevo a afirmar que el diálogo de esta tragedia es de una extrema violencia. Ninguna de las nociones anticuadas de sociedad, orden, justicia, religión, familia y patria se libró de ser atacada. En resumen, Los Cenci se basaba en la verdadera historia del conde Francesco Cenci, nacido en Roma en 1527. Este dedicó su vida a la blasfemia, el crimen y la corrupción, empleando su gran fortuna para comprar frecuentes absoluciones del Papa. Al comienzo de la obra, el conde tiene 72 años y está celebrando la muerte violenta de dos de sus odiados hijos que trataron, sin éxito, de ejecutarlo por sodomía. Se encuentra locamente enamorado de su hija mayor, Beatriz, a quien viola. Por su parte, ella conspira con su madre Lucrecia, con su hermano Giacomo y con Orsino, un sacerdote que está enamorado de ella, para sobornar a dos asesinos con el propósito de que maten a su padre, lo cual realizan punzándole en un ojo. El crimen es revelado, Beatriz y Lucrecia son torturadas y luego ejecutadas. La versión de Shelley fue terminada en 1819, pero no se llevó a escena hasta 1886, cuando la Shelley Society ofreció una matiné privada. Shelley seguía, en un aspecto importante, la tradición de la tragedia de venganza que tanto alababa Artaud. En el prefacio escribe: «No se debe intentar hacer una exhibición
exhibición supeditada a lo que vulgarmente se llama un propósito moral. El propósito moral más elevado al cual se apunta en el más elevado tipo de drama es enseñar al corazón humano, a través de sus simpatías y antipatías, el conocimiento de sí mismo. En posesión de este saber se considera a todos los seres humanos sabios, justos, sinceros, tolerantes y amables. Si el dogmatismo puede alcanzar más, sea, pero el drama no es el lugar propicio para imponerlo. Por otra parte, su concepción formal era fundamentalmente diferente a la de Artaud. La persona que pueda encarar semejante argumento debe aumentar el ideal y disminuir el horror real de los acontecimientos, de manera que el placer que emana de la poesía existente en estos sufrimientos y crímenes turbulentos puedan mitigar el dolor contemplativo, la deformación moral de donde emergen. Artaud escribió: Shelley adornó la naturaleza con su estilo y lenguaje, que son como una noche de verano bombardeada por meteoritos, pero yo prefiero la severidad de la naturaleza. Sin embargo, curiosamente siguió a Shelley al no mostrar la violación de Beatriz ni el asesinato de Cenci, aunque en otros lugares comprimió el texto reemplazando imágenes verbales y descripciones por acciones teatrales concretas. Por ejemplo, al enfrentarse con el primer atentado fallido a la vida de Cenci en un camino solitario en los Apeninos, Shelley hace que Beatriz escriba el lugar en 23 versos de forma gráfica y detallada. Luego, en la próxima escena, el fallido intento de asesinato se relata concisamente. Pasó por el lugar designado para el atentado con una hora de adelanto. Artaud, por el contrario, primero establece la situación, pero recuerdo que a 2 millas del castillo un camino llega a una especie de abismo. En el fondo, un torrente negro de agua se hace incesante y remolinea a través de las cavernas rocosas, y en ese punto el puente se extiende sobre el abismo. Luego describe el atentado de la siguiente manera: esta escena sigue a la anterior sin interrupción. Estalla una terrible tormenta. Varios truenos detonan intermitentemente. Acto seguido se puede ver a Orsino entrando, seguido por 2 asesinos. Luchan contra un viento furioso. Orsino apuesta a los asesinos. Orsino: sí, ustedes lo comprenden bien. Nosotros somos el huracán. Griten como berracos si así lo desean. Giacomo: ¿piensas que ellos sabrán cómo atraparlo? Simplemente diles que lo maten. No les pidas que igualen con sus gargantas la fuerza del huracán. 3 truenos revientan. Varios hombres aparecen vestidos con armaduras, desplazándose muy lentamente como las figuras delante del gran reloj de la Catedral de Estrasburgo. Resuenan varios truenos. Orsino: cálmate, todo está bien. Cada uno sabe su papel. Giacomo: mi temor es que sobreactúen y que por ello no puedan hacer nada concreto. Nuevamente se escucha un nervioso ruido de pasos. Aparecen Lucrecia, Bernardo y Beatriz caminando como estatuas, y cerrando la marcha avanza el conde Cenci. La tormenta ruge con creciente furia. Se pueden oír voces mezcladas con el viento que repiten el nombre Cenci, primero en un prolongado chillido, luego como el péndulo de un reloj. Cenci, Cenci, Cenci. En ciertos momentos todos los nombres se mezclan en un punto en el cielo, como incontables pájaros, cuyo vuelo converge hacia un mismo punto. Entonces, las voces aumentan en intensidad y pasan como el vuelo rasante de un pájaro. Cenci, encarando las voces, grita en la tormenta: ¿qué pasó? Inmediatamente se ven surgir las siluetas de los asesinos, girando como trompos, entrecruzándose en la luz. Al mismo tiempo se oye el sonido de 2 disparos. La noche ha caído. Los rayos de luces se apagan. Todo se desvanece. Giacomo: ¿qué pasó? ¿Fracasaron? Orsino: fracasaron. Consecuentemente, con su idea de que los Cenci era una tragedia arquetípica motivada por las fuerzas elementales comunes a todos los hombres, Artaud basó su interpretación de la obra en la gravitación general que hace moverse a las plantas y a los seres como si fueran plantas, y que también observamos en la forma estática de las erupciones volcánicas de la Tierra. De este modo, si Orsino describe círculos como un pájaro de presa en torno a los grupos a quienes da vida, a los personajes a quienes afecta individualmente, si Camilo y Orsino giran y se mueven en torno a Giacomo en una atmósfera cavernosa bajo una luz subterránea, como el hipnotizador de feria en torno a un cliente a quien desea petrificar, si Beatriz mueve a los asesinos automatizados como piezas en un tablero de ajedrez, si ella los faja como momias vivas, si ellos se ríen unánimemente como organismos sincronizados, si los guardias enmascarados giran en círculo y se turnan como las horas, si ellos regresan a sus puestos siguiendo el ritmo del péndulo, aquí se encuentra la gravitación secreta de la que muy pocos se dieron cuenta. Artaud basó todo su enfoque de la producción en el principio de sumergir a la audiencia a través de una acumulación masiva de efectos, de manera que su respuesta fuera sensual e involuntaria en vez de distanciada e intelectual. El sonido fue el elemento vital de su diseño y fue elaborado detalladamente con su director, Roger de Sermier. Se instalaron altavoces en las 4 esquinas del auditorio y una variedad de sonidos grabados bombardearon a la audiencia: redoble de campanas,
chirridos de máquinas, ecos de pisadas, un metrónomo oscilante, truenos y rayos, el murmullo de voces en contrapunto, fanfarrias ensordecedoras, el campanear del yunque, las notas electrónicas de un Ondas Martenot. Así, las instrucciones que dio Artaud para la primera escena eran: las campanas de Roma pueden oírse en pleno repiqueteo, pero amortiguadas, siguiendo el ritmo mareador del banquete. Se oyen voces altas y agudas, similares a la claridad de una nota de campana. De vez en cuando, un sonido denso se esparce, y luego se disuelve como si fuera detenido por algún obstáculo que lo hace rebotar en agudas ondas. Los efectos de sonido a menudo fueron sincronizados con abruptos cambios de iluminación, que algunas veces enceguecían por su intensidad. La escenografía diseñada por Balthus era como un diseño para grandiosos fantasmas, como las ruinas de un sueño. El crítico Jean-Paul Jouvet escribió al respecto: la tragedia es inseparable de su espacio. La escenografía es funcional, esencialmente arquitectónica, evocando los gigantescos palacios prisiones de Piranesi, pero con una cierta discordancia expresada por el choque de colores y de rupturas de formas, que juntas producen esa especie de disonancia sonora que esperamos en la actualidad. Se podría escribir mucho sobre los símbolos secretos que están activos bajo la superficie de la realidad visible, tal como se encuentran en las pinturas de Balthus. De este modo, el andamio simulando una gigantesca escalera y la columna redonda contra el cielo que eleva el palacio de los Cenci hacia una altura espantosa conservan todavía su sentido, como también las cortinas rojas que cuelgan como tiras de hierro, o los coágulos de sangre congelada y los arcos quebrados en el espacio. Contra este fondo imponente, los vestuarios se destacan esplendorosamente en un vívido contraste, pero sin subordinar nunca su materia viva a la materia muerta de las piedras, escaleras, frontones, pórticos, ruedas y cuerdas. El único teatro que Artaud logró arrendar para los Cenci era un vasto auditorio de pésimo gusto con un pasillo circular, que estaba diseñado para espectáculos de variedades más que para el drama trágico. La producción se estrenó el 6 de mayo de 1935, ante la habitual audiencia de la alta sociedad, y se dieron 17 representaciones. Artaud se había preocupado de hacer una extensa publicidad, sin embargo la producción fue recibida por la mayoría de los críticos con una mezcla de condescendencia y confusión. Aquellos que no objetaron la andanada audiovisual que recibieron tendieron a ser mordaces con respecto a la actuación. Artaud le dio el papel principal, el de Beatriz, a Lady Ilia Appi, una beldad de la alta sociedad y de origen ruso, quien tenía ambiciones de ser actriz y que le ayudó a obtener financiamiento económico. A pesar de haber sido admirada por su retrato físico, se mofaron de su acento ruso y de su dicción inaudible. El mismo Artaud hizo el papel del conde Cenci y en general lo consideraron demasiado frenético y melodramático. A pesar de la gran indiferencia mostrada en las reseñas de los críticos, estas expresaron, sin embargo, un sentimiento de desconcierto y un obligado reconocimiento ante la originalidad y audacia de Artaud. La producción arruinó a Artaud y lo desacreditó artísticamente, y lo dejó agotado debido a la inmensa responsabilidad que tuvo que asumir como escritor, actor, director y promotor. Martin Esslin ha señalado que el fracaso de los Cenci no solo puso fin a las ambiciones de Artaud como director activo, sino también a su larga lucha por mantener una cierta relación con la sociedad convencional. Poco tiempo después partiría en una serie de viajes desastrosos a México y a Irlanda, que culminarían con su pérdida del juicio y su confinamiento en una serie de instituciones mentales donde vivió una vida de desilusiones devastadoras, abuso de drogas y finalmente cáncer. Falleció en 1948 a la edad de 51 años, sin nunca haber vuelto a trabajar en el teatro. Sin duda alguna, el impacto real de los Cenci fue en gran parte limitado por haberse representado en un proscenio convencional. La proyectada conquista de México revela la gran conciencia que tenía Artaud de la importancia del espacio teatral y la necesidad de romper los límites del escenario, de modo que la misma manera que no debe haber espacios vacíos, no debe permitirse vacíos en la mente o sensibilidad de la audiencia. Artaud no era el único que sostenía esta convicción. De hecho, en Alemania, Reinhard Piscator y el arquitecto Grupis, y en la Unión Soviética Meyerhold y Oklopov habían trabajado en una dirección similar. Sin embargo, nadie había intentado involucrar de una manera global al espectador como lo pedía Artaud. En este punto se encuentra el sentido profundo del teatro de la crueldad. Los directores de teatro moderno, del teatro de Soleil, el Bread and Puppet, el Event Theater, el Grand Magic Circus, desde Bruch hasta Grotowski, han aspirado a esta participación, y por ello los escritos de Artaud han sido una fuente de inspiración. En el último capítulo, el teatro laboratorio de Grotowski.